el primer capítulo es para enganchar. Entonces, cuando pienso en qué situación voy a arrancar con el libro, tiene que ser con algo que llame la atención y que deje al lector con ganas de más. Y tienes que comprometerte y intentar invertir, ¿no? Entonces, como hay muchos escritores que es que tú quieres ganar y vender 1000 y estás dispuesto a apostar 1. Entonces, ¿cómo te va a funcionar? ¿Qué tanto, en realidad, no? ¿Qué tanto uno quiere su sueño y qué es lo que está dispuesto a hacer? Buenas, ¿Cómo está, buenas, Nadia. Guille? Bueno, al fin coincidimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Todo todo? bien, por suerte, todo bien. Darte la bienvenida a la sección de entrevistas. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos por el espacio, por permitirme también conocer un poco a tu audiencia y bueno, que mi voz también se siga esparciendo un poco más, así que gracias por la oportunidad. Nadia, cuéntanos un poquito de quién eres y qué es lo que haces. Por supuesto. Bueno, soy una escritora independiente, ya tengo 5 libros publicados. Los primeros 2 fueron de coedición, es decir, que hubo una editorial en el medio, pero yo le pagué a la editorial para que hiciera todo lo que la editorial sabe hacer. Y los últimos 3 sí fueron absolutamente independientes, todas las tareas recayeron sobre mí. Y bueno, empecé con la cuenta de Instagram en realidad era fines de septiembre, 30 de septiembre para ser exacta, pero fue, digamos, principios de octubre del 2018. Y en YouTube creo que fue abril de 2019, así que ya vengo un par de años creando contenido. Y todo fue motivado en realidad porque me encontré en un momento en el que estuve a punto de dejar todo, de tirar todo, porque la realidad es que estaba escribiendo una novela, era una novela de ciencia ficción, y no salía el libro como me gustaba que saliera. Y no sabía más qué hacerle, y entonces en un momento dije, bueno, listo, soy yo el problema. Yo soy la que no sabe escribir, entonces tengo que dejar todo. Pero bueno, gracias a que soy un poquito perseverante, decidí empezar a estudiar un poquito acerca de lo que es el proceso de escritura, ¿no? Porque siempre escribí como me salía de las ganas que tenía. Pero bueno, me encontré con que no, con que había cosas más teóricas que tenían que ver con la estructura de una novela. Y dije, pará, porque conociendo esto puedo ver dónde está el problema de mi novela y cómo poder solucionarlo. Y bueno, a partir de todas las cosas que fui aprendiendo, sí, es algo que me reconozco, es que soy muy buena explicando, entonces empecé a compartir todo lo que había aprendido, porque me di cuenta que, che, hay gente que por ahí como yo, que por ahí estaba escribiendo, porque escribía y no sabía de todas estas herramientas que existían y que por ahí les pueden servir muchísimo, también para sentirse, hola Gaby, también para sentirse seguros con lo que están escribiendo. Así que bueno, por eso empezó la cuenta y el compartir todo. Y acá estamos, unos años después, siguiendo formándome igual porque me encanta estudiar, pero bueno, esa es mi introducción. Un camino genial y como tú dices, yo creo que, bueno, parte del éxito que has tenido y estás teniendo en YouTube, y si no estoy mal, estás superando los 20.000 suscriptores ya, que es una barbaridad. En el mundo de los libros, todos los que estamos un poquito metidos sabemos que eso es una comunidad muy grande dentro de este sector y espectacular. Yo te seguía, ya te digo, desde hace mucho tiempo cuando tenías otro setup, tenías el otro fondo, que ya te cambiaste de... Claro, claro, exacto, tu primer setup. Y eso yo creo que es una gran parte del éxito viene porque, como tú decías, creo que encuentras a esos escritores que están un poco perdidos y eres muy buena comunicadora en ese aspecto, ¿no? Entonces yo te veía porque era como, buah, esta persona no me cuenta esto es perfecto y así está todo y me sale todo genial, sino que era como, jo, esto me tiene frustrada porque no me está saliendo, porque... entonces yo creo que eso es muy importante y a mí al menos me ayudó mucho. O sea, a Es que decir, bueno, no es todo perfecto en este mundo. Es eso también, porque cuando empecé incluso a hacer los blogs y mostrar también esa otra parte mía como yo escritora, o sea, más allá de que soy la que enseña, también soy la que escribe sus novelas, también mostrar que por más que yo cuente muchas cosas y que sepa muchas cosas de la estructura, la escritura sigue siendo algo que no es alguna ciencia exacta. Entonces, por más que uno sepa un montón, te podés encontrar con la pared un montón de veces, pero bueno, el tema es que cuanto uno más sepa y cuanto uno más practique, puede empezar a identificar el problema. Y ya identificar el problema te invita a decir, bueno, ok, es este el problema, empezar a pensar soluciones. Que distinto es, está todo mal, entonces ahí es otra perspectiva.
Entonces, bueno, también mostrarme vulnerable y decir que a veces, de hecho, el año pasado me mostré, creo que fue una de las cosas más vulnerables que me mostré, que cuando meditaba no sabía si publicarlo o no, pero bueno, también es eso, ¿no? De cuando el proyecto en el que uno trabajó mucho no salió, y no salió, y ya está, pero también es lo que trato de reflejar y de contagiar más que nada es eso, ¿no? Es como la perseverancia, es como, bueno, hoy, este año, este mes no se dio, el año que viene será otra cosa, empezaremos de otra manera, y bueno, este año la idea es retomar esas dos novelas que quedaron truncas el año pasado, pero bueno, es como, es ese aprendizaje que bueno, que lo hacemos todos, por más que yo enseñe entre comillas, siempre enseño desde la experiencia, entonces por eso también me gusta mostrar que yo también me la doy la cabeza contra la pared. Claro, claro. Sí, muy interesante eso lo que comentabas de la persistencia, ¿no? De aunque te equivocas o a lo mejor en un proyecto va fatal, pero tú sigues y confías en ti, en lo que estás haciendo. Y es muy interesante eso, que aunque tú enseñes, yo creo que nunca se... O sea, es decir, tú siempre vas a estar aprendiendo, siempre estás formándote y siempre te puedes ir equivocando, aunque tú enseñes todo el camino que has recorrido. Y yo lo digo, yo no soy experto en nada, pero yo llevo 2 años haciendo esto y es como, bueno, si yo me encontrase a mí mismo del pasado, le podría enseñar muchas cosas que hoy por hoy he aprendido. Y no soy maestro de nada, ni Exacto. soy un experto en nada. Pero, ostras, es el conocimiento que te da la experiencia de decir, Buah, pues esto no lo vuelvo a hacer, esto me ha salido mal. Y esto, esa información que te da la experiencia no te la puede dar otra cosa, porque tú, información normal, en Google la buscas y aparece, no tiene mucho más. Totalmente. Pero la experiencia o eso es algo que no puedes buscar, más allá de que te la cuenten o te enseñen. Y en tu caso, pues con tus cursos, con todo lo que estás haciendo, que es muy guay. Luego te preguntaré sobre eso porque tienes una cosa montada ahí muy, 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 muy grande, muy interesante. Y ahora nos contarás un poquito más. Pero bueno, por terminar la introducción, una pregunta que siempre es la que hago, que es que nos recomiendes un libro, simplemente. Un libro que quieras recomendar. Puede ser ficción, no ficción, Ay, poesía ok. o lo que quieras. Hay uno que por ahí es un poco técnico. Bueno, es uno que estoy leyendo ahora en realidad. Es uno que, te voy a recomendar uno que es de no ficción, más que nada relacionado con el tema eh, de la escritura. Me quedé pensando porque está en inglés, pero bueno, hay uno que se llama La anatomía del género, es uno que es de John Truby, que fue la primera persona que yo había leído cuando me compré el primer libro digamos, de estructura, que era la anatomía de la historia, y este es el segundo libro que sacó y habla de los géneros, pero desde una perspectiva como mucho más profunda, porque a mí me pasa que fui aprendiendo de los géneros de haber leído y de alguna característica que conociste por internet, pero es como que este habla de dónde nacen y cómo se van mezclando unos con otros, entonces me pareció muy interesante. Y de ficción, Ujú. los de Victoria Schwab, yo los amo. Los últimos no tanto, pero es por una cuestión más que nada personal, pero mi favorito de Victoria Schwab es una obsesión perversa. La forma en la que trabajó los personajes me pareció perfecta, así que esos son mis dos libros. Pues perfecto. Libros recomendadísimos. Muchas gracias por la recomendación. Además, uno de cada para que tengáis para elegir. O sea que perfectísimo. Muy bien, pues perfecto, muchas gracias. Además, como decías, eres escritora, has publicado tus novelas, además de dar clases, tienes tus novelas publicadas, autopublicadas, algunas. Y bueno, no sé si nos quieras aprovechar y contar algo sobre, por ejemplo, alguna de las novelas que tienes publicada, aprovechar para contarnos de qué va, qué es lo que escribes, más allá de lo que enseñas. Soy o sea, me llamo como multigéneros, pero en realidad creo que hay algo que me atraviesa, que es el tema del amor, pero el amor medio no correspondido. Me costó como amigarme con el término de drama romántico. Como yo siempre dije que escribía romance, pero la realidad es que el romance tiene una característica muy fundamental. O sea, sí, es como que todos los que llegan al romance están esperando vivieron juntos y comieron perdices. Bueno, Mm. mis novelas tienen un final feliz, pero no el final feliz que espera ese tipo de lector. Entonces me encontré con que, ojo, esto no es romance, porque si vos lo vendés como romance, van a llegar los que van a pensar y van a llegar, sí, por ahí, hola, Vane, por ahí te va a pasar que, ¿no? Te desilusiones. Entonces me di cuenta que en realidad lo que yo escribo es drama romántico.
Entonces, son, es más, los 4 primeros libros fueron de romance, los primeros 2 fueron paranormal, que esos son los que están en mi biblioteca de recuerdo, pero los que pueden llegar a Mm. encontrar en Amazon, tengo los últimos 3, que son los 2 primeros de drama romántico y uno que escribí de fantasía, que es Mi autonomía, Perdiendo autonomía, y La condena del silencio. Los primeros 2, hoy los estoy volviendo a trabajar, que se llama No es suficiente, porque bueno, claro, Mi autonomía, que era la historia de una historia de romance, donde teníamos a Mía, que era una fotógrafa, y que un día se encuentra con una persona, que es Iván, que le propone ser digamos, la fotógrafa de su casamiento. Y ella estaba necesitando plata, entonces dice, bueno, está bien, no es lo mío esto en realidad, la cosa privada, pero bueno, necesito la plata. La cuestión es que ella se encuentra con una persona que le despierta ciertas cosas y como que ella siente esa necesidad de que lo quiere despertar y demostrarle que en realidad lo que él está siguiendo toda la vida, que todo lo que piensa, medio que está mal. Y después obviamente se termina enamorando de Iván, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo que me pasa con Mía, con Mi autonomía, fue el primer libro que empezó con un proceso que yo empecé a trabajar, porque cuando, después de que me agarró ese momento en el casi dejo todo, empecé como más o menos a amigarme con esas cosas, y claro, lo escribí como pude. Entonces me pasó que cuando lo volví a leer para escribir Perdiendo Autonomía, que o sea, en realidad continúa la historia desde el punto de vista de Iván, no estaba tan bueno el libro, o sea, a mis ojos, ¿no? Era como que, ay, esto lo podría haber hecho de otra manera, esto lo podría haber hecho de la otra, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a juntar las 2 novelas, Perdiendo Autonomía va a quedar prácticamente igual, porque para mí es una de las mejores novelas que escribí, y vamos a darle a Mía esa reivindicación que necesita. Entonces, bueno, empecé a trabajar un poco más en refinar esas cosas que en su momento no lo supe hacer y hoy sí, entonces dije, bueno, empecé a trabajar en eso, así que bueno, va a salir dentro de poco No es suficiente, que está como esta Mía un poco mejorada y la historia en realidad de los 2, que me parece que es una historia en realidad en conjunto. Así que esa seguramente la publique primero en Wattpad, porque la realidad es que por una cuestión presupuestaria, no, todavía no lo puedo mandar a maquetar y demás, pero sí quiero compartirlo igual. Y bueno, después tenemos La condena del silencio, que fue mi primera novela de fantasía, que también fue todo un desafío para mí, porque soy de leer fantasía, pero más de fantasía urbana, no tanto de épica, y no sé por qué siempre me inclino a escribir fantasía épica. Entonces aparecen un poco esos miedos de yo voy a escribir esa fantasía y demás, pero la realidad es que el resultado me gustó, encima fueron 2 protagonistas, cosa que no suelo escribir, siempre me concentro en uno solo, y escribí desde 2 puntos de vista, es una persona que asume un lugar como cabeza de familia que no estaba preparada, no quería, y por otro lado tenemos a la guardia, digamos, de la princesa, que empieza a investigar cositas que medio que no le gustan mucho, y bueno, después se encuentran las 2 porque hay una situación en el reino que está poniendo a todos en peligro, entonces ese proyecto también me gustó muchísimo porque trabajé con una ilustradora digital y me hizo retratos de los personajes y también escenas, y de hecho cuando hice una tirada corta, porque bueno, no sabía qué llegada podía tener el libro y demás, los había hecho imprimiendo esas imágenes, poniéndolas en sobres y poniendo, bueno, abrí esto en el capítulo tal, porque como era una escena de ese momento, era para que no se spoileen el libro. Así que bueno, fue como, le tengo tanto cariño a esa historia por todo lo que generó, y bueno, también fue mi puntapié porque la idea es que este año empiece a trabajar en mi segunda novela de fantasía, que, o sea, comparada a lo que significó para mí La condena del silencio, La sangre del quinto eterno me va a romper porque ya tengo un cast de personajes enorme, ya me lo estoy complicando, pero va a ser, porque me llamo Nadia, que va a salir. Oye, pues qué guay, me encanta que te animes a escribir a lo mejor otros géneros, otros estilos que salen del primer estilo que tú hayas tomado. Arriesgar ahí está muy bien, es complicado hoy por hoy, o sea que es un riesgo que yo creo que merece la pena y lo que has contado de tus novelas, pues súper interesantes. O sea, yo soy un gran lector más bien de fantasía y ya estoy a tope enganchado con esta pequeño resumen, sinopsis que nos has contado. Y veo que tienes muchos proyectos en marcha también, que eso está muy bien. Y es difícil, ¿no? Porque también tú lo vas contando, vas hablando de tu proceso.
Y eso es algo que puede llegar incluso a bloquear a algunos escritores, ¿no? A decir, ¡buah! Acabo de decir que voy a sacar esta novela, ahora como no me salga, ¿qué hago? Pero tú no tienes problema, tú has rectificado muchas veces, y yo creo que nos hablas de tú a tú y eso es parte del valor que prestas en esta comunidad, que te agradecemos todos. Eh, Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención todo el sistema que tú tienes con tu página web, tus cursos, tus novelas, el newsletter, tal. Lo tienes muy bien organizado. Gracias. Yo como escritor ahí tengo mi interés, que no tiene nada que ver con el tema de que estamos hablando hoy, pero me apetecía preguntarte ya que te tengo por aquí. Y es, ¿cómo has estructurado un poco esto? O sea, ¿cómo haces para buscar todo este sistema? Porque sobre todo el tema de los cursos creo que es un tema difícil de gestionar con las Eh, webs y todo eso. ¿Y eh, de dónde sacas tiempo para escribir tantas cosas, newsletters y noticias y posts? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Trabajas y luego sacas...? Yo me agobio, o sea, ¿cómo lo haces? sí, Explícanos. hay una respuesta que es, primero que soy muy buena organizándome, muy buena. Y después que la realidad es que no tengo vida social, entonces, nada, si tengo tiempo libre estoy en mi casa. Justamente ahora estoy haciendo un curso para sumarle a las cosas que estoy haciendo un curso de growth marketing y resulta que tenía que enlistar como tipo todas las acciones de mi negocio. Y obviamente que la idea es como, bueno, ¿qué son las acciones tipo, qué hago yo y qué haría mi equipo? Bueno, equipo no tengo, entonces es como, bueno, enlistar todas las cosas que tenés que hacer vos. Y la realidad es que cuando las empecé a enlistar, dije, pero señora, es como que no me doy cuenta de todas las cosas que hago. La realidad es que, ya te digo, soy muy buena organizándome y soy buena en realidad para acatar lo que yo me digo que tengo que hacer. Entonces es como que, bueno, si tal momento tengo que hacer los contenidos, me trago, yo uso mucho el calendario de Google y tengo la franja directamente del horario laboral que no la puedo mover. Bueno, tengo la suerte también de que después de todo lo que pasó con la pandemia, la realidad es que mi empresa en la que yo trabajo como que, bueno, tomó la decisión de que vamos una sola vez a la oficina presencialmente. Entonces, tengo la posibilidad de que estoy más tiempo en casa, porque la realidad es que todo lo que uno tarda en ir a trabajar y volver son Sí, horas que, bueno, las puedo aprovechar. Entonces, bueno, trato como de maximizar eso. Soy de trabajar, antes trabajaba los sábados y los domingos también. Hoy ya me puse un freno y dijo, bueno, el sábado sí, porque estoy más fresca, pero los domingos no se toca nada y se descansa, que también hay que aprender a descansar, porque también está esa sí, culpa de cómo tendría que hacer lo demás. Pero la realidad es que fue mucho de organizarme y también de aprender, porque como te digo, no solamente en lo que tiene que ver con la escritura, sino que soy de leer muchos libros de marketing, de hacer cursos, y es como de la gestión del tiempo, estoy escuchando muchos podcasts, entonces por ahí son cosas pequeñas que uno no se da cuenta, pero que va internalizando de cómo trabajar. Hace poquito empecé, sumé una persona al equipo que es Sol, que es mi asistente, pero de a poquito, porque la realidad es que me ayuda a programar algunos correos, a responder a algunas cosas. Pero bueno, la idea es que obviamente si el negocio se lo puede permitir, porque obviamente como cualquier negocio tiene sus gastos, entonces tampoco le quiero dar muchas tareas porque no hay como una contraprestación que signifique tanto, entonces no tampoco quiero abusar de su buena voluntad, claro. entonces pasa que, bueno, ¿qué es eso, no? Como la idea es poder, obviamente, liberarme más de tiempo para enfocarme en hacer otras cosas, porque claro, ahora que estoy con el tema de los proyectos que estoy haciendo, porque se viene el programa grupal de escritura que voy a lanzar en julio, estoy haciendo muchas cosas detrás de escena que, claro, cuando quiero hacer videos de YouTube no me da el tiempo, porque tengo que editarlos también, tengo que subirlos, tengo que hacerle la portada y todas esas cosas que digo, bueno, tengo que empezar a sacrificar cosas porque la realidad es que no me da el tiempo. Claro. Entonces, pero bueno, es cuestión de organizarse. Sí, 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 complicadísimo. Yo ya te digo que yo te estaba observando toda la estructura y todo lo que haces y digo, "Yo no puedo, o sea, yo estoy aquí posteando en Instagram haciendo 4 entrevistas y ya me abrumo de, "Uf, tengo que editar, tengo que... Ojo, Imposible, imposible. yo creo que hay algo ahí. Yo trabajé durante 8 años, creo, en McDonald's. Y hay algo que lo que aprendí en McDonald's es esto. Yo creo que a veces soy muy rápida para algunas cosas, me doy cuenta a veces en el laburo cuando estoy pasando entre ventanas, que copio, que pego, que escribo, qué sé yo, y por ahí para ahí es una tontera, pero como que hay algo, son esas pequeñas cosas que nos van formando, pero sí,
cuando uno se pone a pensar en todas las cosas que hace uno, es como decir, bueno, ¿dónde está el tiempo? Bueno, no sé, pero lo encuentro. Claro, claro, claro. Por eso me interesa mucho, en plan, cómo te estructurabas tú tus tiempos, cómo te daba para todo. Y bueno, ahora es eso. Ahora tienes que, o sea, grabar, editar para YouTube, que tienes ahí tu comunidad, tal. Y bueno, de ahí también, por lo menos, algo podrás monetizar, que eso yo creo que es una cosa Exacto, que ayuda bastante. exacto. Porque si no, ya sabes que este negocio es difícil de sustentar en muchos aspectos. Es que, Y exacto, es el tiempo, lo que vos comentabas, o sea, sos vos el que está haciendo, creando el contenido, diseñando las fotitos para que, bueno, sean atractivas, que tenga esto, qué sé yo, programarlo, y obviamente después estás en el día a día, si te mandan algún mensaje, si te responden algún comentario, lo que fuera, estás ahí obviamente para tu comunidad, y eso también demanda tiempo. Entonces, hay veces que uno no se da cuenta, sinceramente, del trabajo que hay, y me pasa también estando ahora de este lado, porque me ha pasado estando del otro, que yo me acuerdo cuando yo soy fiel consumidora de YouTube hace años, de hecho consumo más YouTube que Netflix, por ejemplo, y me pasaba, claro, cuando antes yo veía a los creadores de contenido que tipo trabajaban, o sea, tenían únicamente el trabajo de YouTube, y decían solamente podía subir un video por semana, y yo decía, ay, qué vagos que son, porque no, ¿cómo no pueden trabajar, no pueden hacer más de un video? Y la realidad es que a veces lleva muchísimo tiempo hacer un video, y no es que tampoco porque uno trabaje como creador de contenido, no puedas tener tiempo libre, porque no puede estar todo el tiempo creando contenido. Entonces es como claro. que a veces se pierde eso de que realmente hay mucho trabajo detrás que no se ve. Claro, claro, claro. Y el vídeo y luego muchas veces suele ir acompañado de otras redes sociales, correos que tienes que contestar, tal, mucho otro trabajo que hay detrás, más allá del vídeo, que el vídeo ya solo hay que pensarlo, hay que grabarlo, hay que editarlo, pensar lo que vas a poner en la descripción, 1500 cosas, pero es que ahora encima tienes otras labores. Y en tu caso, pues muchas, muchas más. Pero, oye, pues muy bien, vale, hay que organizarse bien. Estoy trabajando en eso porque me lo tengo que quitar del medio porque si no, no tengo tiempo de escribir ni tengo tiempo de Claro. nada y eso no puede ser. Ujú. Y es lo principal, ¿no? Pero bueno, perfecto. Oye, pues muchas gracias por contestarnos a eso. Y bueno, ahora ya vamos a entrar un poco en el tema, en lo que estamos aquí para hablar, que es lo que a mucha gente le va a interesar, la salsa, que es acerca de escritura, de escribir nuestro primer capítulo, el primer capítulo de una novela, que es importantísimo para enganchar a nuestros lectores y conectar ya con el libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? ¿Cómo podemos escribir un capítulo, un primer capítulo que merezca la pena? ¿Qué elementos tenemos que encontrar en este primer capítulo? Cuéntanos un poquito al respecto de esto, por favor. Claro. Para mí, yo soy mucho como contaba que enseño desde la experiencia, no solamente desde la mía como escritora, sino como lectora. Entonces, a mí me pasa que cuando yo empiezo a leer un libro, ¿qué me pasa? ¿Por qué decido seguir leyendo o no leyendo un libro? Y he visto algunos en los comentarios ahí que son algunos de mis seguidores, que por ahí me pueden llegar a responder, les voy a dar un poquito de tiempo, ¿para qué sirve un primer capítulo? Porque la realidad es que a veces uno puede llegar a a empezar el primer capítulo por ahí con una situación bastante mundana, ¿no? No sé, de repente el personaje a veces que se despierta, ¿no? Que a veces siempre lo amanece el personaje. Eh, por ahí va, no sé si tiene que ir a la escuela, si por ahí se encuentra con amigos, puede llegar a contar algo respecto de él, pero es como que estamos viendo una situación muy mundana. Y de hecho, cuando yo soy fiel también lectora del Kindle, por algo el señor Amazon nos deja bajar un fragmento. Muy bien, vale, para enganchar al lector. Y cuando nosotros empezamos a leer el primer capítulo, a mí por lo menos me pasa que si a mí no me interesa el capítulo, yo no compro el libro, porque no conecté, no me interesó. Entonces, por eso para mí el primer capítulo es para enganchar. Entonces, cuando pienso en qué situación voy a arrancar con el libro, tiene que ser con algo que llame la atención y que deje al lector con ganas de más. Porque tengo un montón de capítulos para contar esas cosas mundanas, porque yo no estoy diciendo que no es importante, porque obviamente que forma parte de la personalidad del protagonista, de cómo se relaciona con los demás, qué es lo que hace, pero tenemos otros capítulos para profundizar en eso. El primero es para algo más de impacto, algo más atractivo. De hecho, por eso yo también soy más de escribir en realidad capítulos cortos, porque a mí me gustan leer capítulos cortos, pero es bueno también pensar como en un primer capítulo que sea un poquito corto, precisamente para eso,
para dar una sensación, algo que deje con un poquito de ganas al lector, ¿no? Entonces, yo cuando hablo del primer capítulo digo, lo primero que tengo que pensar es que haya un protagonista, haya alguien. Si es el protagonista de la historia, mejor, porque es como que ya le decís al lector, tipo, bueno, arranca por acá. Pero puede ser que no, que de repente, yo siempre pongo el ejemplo de La condena del silencio, que yo tengo un prólogo, que será otro tema de charla, el tema del prólogo, pero tengo un prólogo en el que no aparece ninguna de las protagonistas de la historia, pero aparece la criatura oscura, que me maté en el nombre, pero bueno, aparece la criatura oscura que es digamos, el enemigo del reino, ¿no? Entonces, mi objetivo era mostrar eso, era mostrar la dinámica y mostrar la peligrosidad. Entonces, el lector se pudo como enfocar en algo. Entonces, si no es el protagonista, pero que haya alguien en ese primer capítulo que pueda acompañar, ¿no? en la acción. Y obviamente que haya un objetivo concreto, que perdón, el protagonista del primer capítulo esté buscando algo y que se note. Entonces, por ahí, no sé, pensar que si se le perdió algo, si, digamos, tiene que ser un objetivo que se plantee para ese primer capítulo, ¿no? Nosotros estábamos haciendo en la dinámica de primer capítulo juntos que habíamos puesto, íbamos a hacer una historia de fantasía y pusimos que el objetivo era encontrar un libro. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Cuando nosotros pensábamos en ese capítulo que tenía que encontrar un libro mágico, teníamos que pensar primero en por qué. Porque siempre asociado a un objetivo tenemos que pensar un por qué. ¿Cuál es la motivación del protagonista? Porque si no nos queda como, bueno, si está buscando algo, porque sí, no, porque sí, no. Tiene que haber una razón para que obviamente el lector también entienda por qué el personaje está persiguiendo algo. Entonces la motivación que le habíamos puesto a este protagonista era que habíamos asociado, como es una historia de fantasía, habíamos dicho que el libro este mágico que se le había perdido, la persona que usaba la magia que tenía ese libro, como obviamente la magia no es gratis, tenía un costo, y el costo eran los recuerdos de la persona que era dueña del libro, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la protagonista quería recuperar el libro porque no quería perder sus recuerdos. Entonces hay una motivación bastante clara de por qué está buscando eso. Pero ahí no se nos termina el primer capítulo. Tenemos que pensar en un riesgo. Que haya algo que demuestre que si no se obtiene eso, algo va a pasar. Puede ser que no suceda en el primer capítulo, pero sí dejarlo asentado como que esto es lo que puede pasar y que viene con esto de la motivación, ¿no? Porque obviamente si alguien había robado ese libro y lo seguía usando, la persona iba a seguir perdiendo los recuerdos y si te quedaste sin recuerdos, ¿quién sos? Entonces hay un riesgo bastante claro de por qué la protagonista necesita conseguirlo rápido y por qué precisamente lo quiere encontrar, ¿no? Entonces, con esos tres elementos, como que podemos tener un buen capítulo que, digamos, se sostenga, ¿no? Obviamente que después tenemos que tratar de pensar en esa situación que sea atractiva, pero si nosotros pensamos en eso, en el objetivo, la motivación y el riesgo, podemos tener un capítulo bien sólido. Pero cuando nosotros pensamos en esa situación que tiene que resolver el protagonista, porque obviamente se encuentra con un problema, quiere buscar ese libro, ¿por qué? Porque no estaba, alguien se lo robó, ese es el problema. Entonces lo que tenemos que pensar es, ok, ¿cómo lo va a resolver? En este primer capítulo estamos hablando. ¿Cómo va a resolver este problema? Nosotros habíamos dicho, estábamos ahí como, tuve problemas en internet, encima después tuvimos que mudarnos a Zoom, bueno, en fin. Cuestión que habíamos resuelto que nos teníamos que encontrar con un amigo que sabía cómo rastrear estos objetos mágicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Esa es la solución, es ir a buscar a nuestro amigo. El tema es que cuando nosotros planteamos esa solución, la idea para mí de cerrar el primer capítulo es dejar al lector con ganas de más y que en realidad la respuesta esté en el siguiente capítulo. Porque me ha pasado de haber leído finales de capítulo como y no sabía lo que le esperaba, y era, ¿no? Y como algo ominoso, pero como más general, como que todavía no lo vemos concreto. En cambio, si yo te pongo que la solución es esta, por ejemplo, ir a buscar a este amigo para que le ayude a buscar el libro, ¿qué pasa si el amigo no está? Y es como que ella dice, ¿y ahora qué hago? Porque si no está mi amigo no puedo resolver el libro. Entonces capaz que en ese momento que tengo que decir, entonces voy a tener que ir a buscar a tal persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que eso sigue en el siguiente capítulo. Tengo que dar vuelta para que eso siga, ¿no? O por ahí una frase que te está diciendo cómo usar bien lo que se conoce como el cliffhanger en ese final de capítulo,
para eso, para que sea algo que se resuelva de forma inmediata. Y obviamente la idea es tratar de repetir eso en los capítulos que siguen para que obviamente tenga esa necesidad de seguir dando vueltas, ¿no? Pero creo que por eso tenemos que pensar como alguna situación media, como alguna acción, algo problemático que genere esa sensación de que ya estamos en movimiento en el primer capítulo. Y bueno, después en el segundo, si queremos empezar como a bajar un poco la tensión, a hablar por ahí más de quién es el personaje o algún otro problema, y ya ahí entramos en la novela, entonces tenemos más tiempo para hacerlo. Pero para mí el primer capítulo es para agarrarlos así, para que se queden en las primeras hojas, y sobre todo, si empezamos a trabajar esto, algo adicional que podemos hacer en ese primer capítulo es la primera frase. Hay que tener un dominio para escribir una buena primera frase, un buen primer párrafo, pero bueno, eso se gana con la práctica y con ir pensando en realidad. ¿Qué puedo decir que... me acuerdo, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero sí me acuerdo la de Una magia más oscura, de Victoria Schwab, que hablaba de que Kel tenía un saco, creo que era con 3 lados que tenía el saco, y era como, ¿cómo va a tener 3 lados el saco? ¿Cómo puede ser? Bueno, es esa sensación de que deja al lector como pensando, que primero ya lo invita a decir, bueno, pará, ¿qué es esto? Y que ya siga en el capítulo. Y si después contamos todo esto que estaba diciendo, como que por lo menos solidificamos ese primer encuentro que tenemos con el lector, y bueno, después hay que también saber sostenerlo, pero ya empezamos con el pie derecho. Claro. Importantísimo, súper, súper, súper chulo lo que estás contando. Vamos, no puedo estar más de acuerdo y creo que es eso, es el motor de un primer capítulo y como tú dices, dejar un poquito con las ganas y aplazar, lo más importante para mí, aplazar. Que no me tienes que contar toda la información del personaje, toda la información del mundo en el que vive, que ya me lo contarás, que es que esto es como lo que tú dices. Amazon a lo mejor me deja ver la demo, ¿sabes? En plan, Uh-huh. si me tienes que contar algo que me haga seguir y que para mí es muy importante es eso, que atraiga y que trabajes con el protagonista, para mí, que en algo que al protagonista le importe, que obviamente preocupe al lector, pero que al protagonista le importe, ¿no? Porque alguien decía eso, si mueren 100 personas y al protagonista le da igual, a ti te da igual. Exacto. Pero si muere una persona y al protagonista le cambia la vida, eso te importa, ¿no? Entonces, creo Uh-huh. que eso es brutal y hay que apoyarse mucho. Y como comentabas la primera frase, yo no es que odie, porque hay libros que luego son muy buenos, pero es como que no me gusta el libro que empieza con y se despierta de la cama y se baja a desayunar y no sé qué, y tú dices, ya, bueno, pero ¿cuándo empieza, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo empieza lo bueno? Yo eso ya lo tenía en cuenta, no sé si nos puedes decir alguna frase con la que inicien tus libros, si te la sabes o tienes No, alguno por allí que nos vale, puedas tengo acá, comentar. mira, la edición de La Condena. Y la primera frase dice, no le tenía miedo a la oscuridad, sino a la muerte. Y después sí, estaba acostumbrado al oscuro abismo del olvido, había nacido en él, por eso se sintió traicionado cuando la negrura de la noche se le volvió en contra. La muerte lo estaba persiguiendo y en ese momento se dio cuenta de que no importaba cuánto corriera, lo iba a alcanzar igual. Y así arranca La Condena. Claro, claro, es que ya con ese primer párrafo ya estás diciendo, para ver, pero ¿qué está pasando? ¿Quién le persigue? ¿Dónde están Exacto, todas bueno, las preguntas que despierta, ¿no? para llegar a eso volví, ¿eh? No es que te escribí Claro, una, claro. una primera frase, sino que primero salió como salió, después cuando escribí toda la novela volví y volví. No es algo que digamos, salga fácil, pero si uno realmente se lo propone y trata de encontrar como esa cosita interesante para dejarlo, genera como esa sensación ya Claro. que uno empieza entusiasmado. Exacto, o sea, me parece brutal, muy, muy bien buscado. Yo tengo que decir que mi primera novela, yo lo escribí el principio y el principio se quedó tal cual. Pero luego analizándolo, dije, es que no está tan mal, porque yo no empecé con, pues eso, que se despierte y tal cual. Yo empecé en el acto, ¿sabes? En plan, este es el mundo del protagonista y es como las explosiones resonaron por todo. Y es como, está Exacto. empezando explotando cosas, ¿sabes? En la casa del protagonista. Ese es el primer párrafo. Y yo sin saberlo, creé un poco la sensación de que está pasando algo, ¿sabes? Y es mi primera novela, pero yo ya entendí un poquito el decir, bueno, esto tiene que empezar, hay que darle un poco de salsa. Además es un primer capítulo corto, entonces creo que es muy importante.
Y para mí, este capítulo, junto también con la sinopsis, es de los textos que más tendrías que pensar porque es como lo Sí. que engancha al lector. Un lector enganchado puede soportarte después, si quieres, 10 páginas de estar tranquilo, de Ujú. bajar el ritmo, de cómo es su vida, pero no te lo va a soportar tal vez en primera página. O sea, tienes que empezar enganchando. Y es muy importante también lo que comentabas de los cliffhangers, ¿no? De intentar dejar el capítulo con ¿y ahora qué va a pasar? Porque hay mucha gente que es eso, es como si veo un capítulo demasiado cerrado, a lo mejor digo, bueno, ya leeré mañana y tal vez leo mañana, tal vez no vuelvo a leer, Exacto. no lo sé. Pero si no puedo parar de pasar páginas, encima es que es una sensación que a mí hasta me fastidia, porque estoy leyendo y es como, me tengo que ir a dormir y tú no me puedes dejar así, ¿sabes? Es que hasta me enfada decir, joder, tengo que seguir, tengo que seguir. Pero es muy bueno, en realidad eso es que está bien hecho, ¿no? Exacto. Y es muy importante que tomemos este curso que además sale muy bien. Para los que seáis de España, los que me seguís, de verdad, os podéis gastar ese dinero sin problema y aprender esto, ya os digo que para mí es la base de cualquier Es novela que y de todos los libros es, que yo leo. es que es una inversión que uno hace en uno mismo, ¿no? Por eso a veces por ahí es como un poquito que da de miedo, porque es como que dicen, bueno, como valgo yo, vale la pena que haga ese esfuerzo, pero la realidad es que obviamente que la práctica y la experiencia da como conocimiento, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros, de vuelta, como decíamos, cuando nosotros empezamos a entender bien cuáles son los elementos, por qué los usamos, ya partimos de otro lado y obviamente eso se suma a la práctica, que obviamente uno puede dar una especie de fórmula muy entre comillas, pero la práctica es lo que lleva. Pero la realidad es que formarse uno mismo creo que siempre es la mejor inversión que uno puede hacer, es en uno mismo. Totalmente. O sea, lo digo siempre. Aprende y fórmate, mejora tú antes de indignarte porque el mundo no funciona como tú quieres y no por qué, no, esta persona. A ver, preocúpate en formarte tú y es, tengo este poco de dinero, ¿en qué invierto? ¿En qué me lo gasto? Gástatelo en ti, aprende. Ujú. Aprende porque es que es el mayor valor que puedes comprar a poco precio. O sea, tienes cursos a un precio increíble, tienes libros que te Libros. van a enseñar sobre escritura un montón y que te cuestan 20 euros. Ujú. Es como, ¿cuántas horas y cuánto Sí, aprendizaje te vas a sacar? Es muchísimo. Entonces, totalmente. invertir en uno mismo, para mí, es de las cosas más importantes y es de las cosas que intento seguir haciendo siempre estar en formación. Y es algo que es un mensaje que intento dar, ¿no? Hay que formarse, hay que seguir formándose. Tú, como profesora, también te seguirás formando, sigues en constante formación, Ujú. porque nunca se tiene todo el conocimiento y siempre hay que No. estar actualizado. Y uno Entonces, lo va formarse a complejizando. Es como tope, que ¿no? al principio uno empieza con algo simple y después, obviamente, cuando uno ya entendió cómo es esto, bueno, ahora quiero más. Y yo, por ejemplo, me Claro. acuerdo que hubo un libro que, no me acuerdo el autor, creo que se llama Story Grid, John Coyne, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era un libro que estaba bueno, pero cuando yo lo leí, me pareció que era demasiado como con mucha fórmula, porque hablaba de empezar un capítulo con más, terminar con menos, y esto, y cómo está como cada escena y cada situación, que claro, en ese momento era como, wow, es un montón esto, pero hoy por ahí, con todas las cosas que yo ya sé, ahora puedo empezar a leer un poco, cosas un poco más profundas o más complejas, porque ya ahora, ya lo otro ya lo sé, entonces uno empieza como Claro, a aprender y eso también está ocupado. hay que ir subiendo escaloncitos poco a poco, ¿no? Ujú. No puede empezar uno aquí y mañana querer escribir Exacto. como Calle y más, ¿no? Es imposible. Tienes que seguir un caminito, un aprendizaje y lo más importante que yo creo que tenemos al alcance, que es lo que comentábamos antes, que es la experiencia de otra persona. Eso es lo que más vale. O sea, si puedes pagar un mentor, lo que Ujú. sea, págalo, porque es que de verdad, si es una persona que merezca la pena, vas a aprender muchísimo, o sea, te va a ahorrar mucho tiempo. Lo Mucho piensas tiempo. egoístamente y dices, voy a ahorrar tiempo, o sea, Exacto. que es lo que más vale y lo que menos tenemos. Exacto. Sí, sí, totalmente. Sobre todo tiempo libre, es lo que menos tenemos. Ujú. Sí, sí. Pero eso es súper importante. Qué guay. Oye, pues genial. Además, creo que hay muchos escritores que tal vez nos ven y son escritores noveles que están empezando, tienen pocas novelas o incluso aún no han publicado. Y te quería preguntar si nos podrías dar algún consejo para escritores noveles, algún tip, tal vez, para un escritor que es novel, ¿no? Empieza en este mundillo, ¿qué tip le podrías dar? Yo creo que lo primero que
tienen que tratar de cambiar la perspectiva porque me he encontrado con muchos que tienen miedo a que les lean las historias, ¿no? Y creo que es tratar de amigarse con que va a haber gente que no le va a gustar. Y es algo de lo más normal y no tiene que ver con nosotros mismos, sino con lo que a la persona le gusta y no le gusta, punto. Yo lo decía al principio, yo amo a Victoria Schwab y por ahí los últimos libros no fueron los que más me gustaron, a mí, pero porque a mí no me gustan. Y no por eso ya está, es culpa de Victoria, jamás. Entonces, es amigarnos con que puede haber gente que no le guste, sobre todo hoy en día, si por ahí uno se anima por ahí hasta publicar en Wattpad, o en lugares públicos, quiero decir, hoy es muy barato comentar mal. La realidad es que te puedes encontrar con gente que no tiene otra cosa que hacer que criticarte. Y la realidad es que ya de por sí tomar la decisión de escribir un libro es un proyecto muy grande porque involucra mucho compromiso. Entonces, empezar a amigarnos también con un poco la incertidumbre o el fracaso, que en realidad el fracaso es fracaso cuando no aprendimos nada. Entonces, yo, como decía, me he dado varios palos y la realidad es que he aprendido de esos, por eso es que hoy no me siento mal. Entonces, es amigarse con eso, con que hay que equivocarse para poder aprender. No lo digo yo, incluso me acuerdo que había hecho una masterclass de Neil Gaiman y que él decía que el fracaso, uno aprende mucho más de un fracaso que de un éxito, porque es así. Entonces, primero es amigarnos con eso y después es dar el primer paso, porque obviamente el primer paso, si no lo damos, nunca vamos a poder aprender. Yo cuando, como decía, el primer libro que yo publiqué de forma independiente, me encontré con un millón de cosas que no sabía, pero yo quería publicar mi novela. Y dije, bueno, no puedo pagarle a este, no puedo pagarle al otro, no puedo pagarle esto. Bueno, ¿qué tengo? Tiempo. Y tuve que invertir tiempo en buscar en internet, en fijarme, en ver qué es lo que podía hacer yo. Los primeros libros los maqueté yo. Ahora la idea es poder contratar a alguien para que haga una maquetación más linda, qué sé yo. Pero bueno, los primeros los hice yo y tuve que aprender viendo, haciendo videos de YouTube, cómo pego, cómo saco, cómo pongo, cómo qué título, qué bueno. Entonces, es tener en claro cuál es el objetivo que tenemos y las herramientas que tenemos. Hoy tenemos mucho a mano. Obviamente que siempre va a haber una inversión que tienen que hacer y va a depender de cada uno, ¿no? Pero tenemos tiempo y tenemos internet a mano, que hoy ya es un montón y ya nos da como muchas más herramientas. Entonces, es definirnos bien qué es lo que podemos hacer y no sentirnos frustrados por eso, porque hoy por ahí no puedo hacer esto, pero no quiere decir que mañana no lo pueda hacer. Entonces, hay que empezar por algún lado, ya sea publicando en Wattpad, ya sea por ahí haciendo una publicación independiente. Acá en Argentina se nos complica un poco con el tema de Amazon, por el tema del cobro de las regalías, pero por ahí en otros países que no son, por ahí latinoamericanos, es un poco más simple eso. Y por ahí la realidad es que uno puede medianamente maquetar un libro, tomarse el tiempo, y puede subirlo a Amazon, y ya es un primer paso, y va a ir aprendiendo, ¿no? De todo esto. Entonces, la realidad es que creo que hay que trabajar mucho en la confianza de uno, y la realidad es que cuando uno hace todo ese trabajo de sentarse, de escribir ya de por sí que es un montón, a escribir y todo el trabajo que significa publicar, yo creo que es hacerse así y lo que venga después que ya es como que me resbala. Todo Claro. esto hice solo por seguir mi sueño. Entonces, creo que es amigarnos con esas equivocaciones que nos van a pasar, tomar nota, e ir aprendiendo en el camino. Como decía, yo cuando la primera novela que publiqué me equivoqué, yo como hice la maquetación me quedaron interlineados enormes, me quedaban muy grandes, y claro, encima era un libro que le hice la letra como bastante grande, porque a mí me molestan los libros que tienen las letras re chiquititas, y como que me quedó muy grande la letra. Bueno, ya está, hice lo que pude. Lo fui mejorando en los otros libros, pero es esa, qué tanto, en realidad, ¿no? Qué tanto uno quiere su sueño y qué es lo que está dispuesto a hacer, porque obviamente que podemos esperar y podemos trabajar para algún día, creo que muchos tenemos ese sueño de que una editorial grande nos venga a publicar y que tengamos esa facilidad, pero creo que también hay veces que no conocemos también el otro lado, eh, que capaz que es maravilloso, ¿no? Yo todavía no tuve la suerte, pero por ahí hay cosas que no sabemos también del otro lado. Entonces es como, bueno, hoy, ¿qué puedo hacer yo para eso? Entonces, tal vez esa pequeña publicación independiente, tal vez es publicarla en Wattpad, a veces hacer instanovelas, que también lo he visto, es empezar a mostrarle al mundo, es empezar a tomarme en serio mi lugar como escritor
Y después, a medida que uno va a empezar a trabajando, yo sinceramente creo que las cosas se empiezan a dar, pero hay que dar el primer paso y trabajar. Totalmente. Tengo, estoy muy de acuerdo y tengo varias cosas que comentar. Eso, por una parte, creo que es cierto quitarse un poco ese miedo tal vez a que te lean y sobre todo, como decía, se aprende mucho del fracaso, del supuesto fracaso, porque creo que es una sensación que nos persigue siempre, como tú como autora de varias novelas, siempre es como, ah, en este fracasado, este curso me vendió no sé cuánto menos, tal. Has hecho un curso, has hecho otros que has vendido. Como decía un invitado que pasó por aquí, Javier Garrido, que le mandamos un abrazo, él decía, probablemente tú miras hacia atrás, tú yo de hace 2 años, y tú ahora mismo estás en tu situación de éxito, en la mayoría de casos. Ujú. Lo que tú hoy estás viendo como un fracaso, tú, tu anterior yo, diría, ¡buah! ¿Te imaginas publicar un libro? Y ya lo has publicado más de un libro. Tienes unas cosas, tienes otras. O sea, es decir, el fracaso muchas veces es cuestión de percepción y aunque así fuera, todo el aprendizaje que te llevas es valiosísimo. Yo he fracasado 1000 veces en 1000 proyectos que no tienen nada que ver con los libros y lo seguiré haciendo. Y todo mi entorno lo sabe, que soy una persona que fracasa siempre, pierdo el dinero por todos los sitios. Porque digo, voy a hacer tal cosa y no sé qué, y luego nunca sale, pero da igual, porque normalmente aprendo mucho en ese camino. Eso por una parte lo veo impresionante. Y por otro lado, decías, tomar acción y sobre todo tener en cuenta que hay que intentar también invertir cuando uno puede, tanto en tu conocimiento como a posteriori, pues como tú, después en una maquetación, en algo que mejore tus libros, que porque tú dices, wow, pues puedo hacer esto que se vea un libro profesional. eh, y eso es algo que yo a los escritores les digo mucho porque me da la sensación como que hay muchos escritores que están todo el día quejándose. Es que no sé qué, es que tal persona vende mucho, que yo no vendo, es que no sé qué. Y es como, a ver, no estás ni invirtiendo el mismo tiempo ni el mismo esfuerzo a lo mejor que podrías invertir, y no lo estás invirtiendo. Y si tú no estás ofreciendo tu 100%, no estás ofreciendo tal vez un producto que sea bueno, porque no has tomado un curso de cómo hacer un primer capítulo, entonces tu primer capítulo es flojo. No has conseguido, no te has puesto o te has informado o has subcontratado o has hecho lo que sea con tu maqueta, no está del todo correcta. Está bien salir, pero entender que el camino de alguien que le está yendo muy bien es largo y tienes que comprometerte y intentar invertir, ¿no? Entonces, como hay muchos escritores que es, a ver, pues ¿quieres hacer tal cosa, una promoción que te merezca la pena? Bueno, pues envíale un libro, tal. No, es que no puedo invertir el libro. A ver, pero tú, ¿en qué empresa en el mundo has visto que no se pueda gastar 5 euros en una inversión de algo? Es que eso no es una empresa, ¿sabes? Que tú quieres ganar y vender 1000 y estás dispuesto a apostar uno. Entonces, ¿cómo te va a funcionar? Sí, ¿Cómo te va a yo creo funcionar? que Si no estás sí, poniendo la carne en el asador, ¿no? es que es eso, creo que uno se pone, es más fácil quejarse, más fácil quejarse que decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que ¿Qué puedo tengo? hacer? Porque ahí está la diferencia. La realidad es que de repente digo, bueno, está bien, no puedo porque hoy también, no sé si cómo será la situación en España, pero acá en Argentina el precio del papel está terrible. Entonces, claro, los libros se encarecieron un montón porque ya no se puede ni comprarlo. Pero más allá de que nuestra situación económica está por las nubes, pero el tema es que, bueno, ¿qué hago? Si no puedo publicar mi libro en físico, porque, bueno, no tengo la plata para mandarlo a una editorial. Bueno, tal vez lo podés poner en PDF, por ahí lo podés, no sé, contactar, como vos decías, con alguien que vos decís, bueno, mira, te puedo ofrecer esto, que por ahí la persona tiene como un Kindle o así, un dispositivo electrónico para leer. La realidad es tratar de ver con las herramientas que hoy tengo y hacer como ese ejercicio, ¿no? Yo también una vez había hecho compartir una opinión, que bueno, siempre el tema del dinero es como un tema medio tabú, si se quiere, pero eh, todos tenemos prioridades. Entonces, yo creo que el que es dueño de su economía elige, que no está mal. Entonces, si un día uno dice, bueno, está bien, no puedo costearme esto, perfecto, porque probablemente tenga otras prioridades. Pero por ahí uno tiene que ver si en qué realmente se está gastando el dinero, porque hay veces que uno termina haciendo cosas o gastándolas en otras que no lo registra. Yo ahora me empecé a dar cuenta porque, bueno, estoy en un proyecto personal de que me estoy por ir de viaje y la realidad es que estoy midiendo cada centavo que sale de la billetera. Y bueno, hay veces que uno dice, ¿hace falta que me lo compre este mes? Me parece que no. Capaz que ni hace falta ni que me lo compre. Entonces, es como que es hacerse cargo de quien uno quiere ser.
ya sea desde la inversión del tiempo, porque bueno, de repente digo, bueno, está bien, no tengo para hacer nada, bueno, pero hay que sentarse a ver YouTube si quieres. Yo empecé con YouTube, empecé a formarme desde ahí y a sentarme, y al día de hoy que sigo viendo incluso los análisis de películas que me encantan, porque claro, me permiten a mí ver cosas que digo, ah, mira, claro, como que no lo registraba en otro nivel y hoy ya las veo Claro, yo sola, pero porque invertí tiempo en todo eso. Entonces, no hay que quedarnos en la cómoda de la queja claro. y hay que ver qué puedo hacer hoy con lo que tengo. Total, 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 total. Es que es lo que tú dices, no, no tengo dinero, pues tienes tiempo, a lo mejor tienes contenido gratis en YouTube, un montón. Ujú. Entrevistas como la que estamos haciendo las tienes disponibles, puedes aprender, es gratis, solo tienes que ir y verla, ya está. Publicar en Wattpad es gratis. Exacto. O sea, ahí tienes muchas, muchas posibilidades, pero no es excusa de, ah, no, esto está imposible, entonces no hago nada. Como está imposible, no hago nada, pues eso no Exacto. es una solución. ¿No? Trabaja más y quéjate menos. Exacto. Ese es mi consejo para los escritores. Es un poco duro, pero es verdad, trabaja un poco más. No, muy interesante. Y bueno, yo creo que son consejos que tal vez puedan servir. Yo creo que para mí me habrían servido realmente. Y bueno, apuntando más en tu caso, porque estos son consejos un poco más para todo el mundo, pero en tu caso estoy seguro que tú tendrías tus propios miedos hace un tiempo, tus propias limitaciones sobre todo, y me gustaría saber qué le habrías dicho. Se abre un portal y te vas a ver a tu yo de hace unos años durante unos segundos o un minuto. ¿Qué le podrías haber dicho sobre el mundo de la escritura que le hubiera ayudado? ¿Qué te habrías dicho a ti mismo, en tu caso particular? Em, yo creo que me hubiese dicho, no te das idea del potencial que tenés. Porque creo que en su momento, obviamente, uno escribía desde la misma pasión, desde que tengo ganas, tuve una idea, me senté a escribir y me ponía a pensar, ¿no? Cuando decía, como si hubiese en ese momento, hoy en día tengo una comunidad a la que adoro, hay muchos que me comentan que solamente viendo mis videos de YouTube han escrito libros. Entonces es como que digo, eh, si yo me hubiera dado por vencida en aquel entonces, hubiera escuchado esa voz interna que a veces le tenemos que hacer caso, hay veces que no, le tenemos que agradecer también, porque está esa voz que nos quiere proteger en realidad, ¿no? Pero bueno, esa voz que me decía, no, no sos buena para esto, dejá, porque la realidad es que estaba sufriendo, yo quería que mi novela fuera buena y no me salía, y la frustración hacía que me pusiera a llorar, y cuando ya me puse a llorar dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Y si yo le hubiera escuchado esa voz que dijo, mejor déjalo, porque ¿para qué te vas a esforzar por esto? Y me puse a pensar que no existiría nadie escritora y no existirían un montón de historias que hoy que significan tanto para mí y que nacieron a partir de ese fracaso, ¿no? Entonces, creo que cualquiera, yo creo que el que realmente tiene ganas de hacer algo, que lo siente y es algo que lo llama, tiene el potencial de ser alguien grande, pero hay que sobreponerse. Yo dije, no, acá no me quedo y seguí. Pero pude haber bajado los brazos y creo que es una de las cosas que siempre trato de alentar a mi comunidad, a decir, no bajen los brazos. Si hoy no salió algo, no salió, bueno, capaz que hoy no es el día, el mes, el año, no importa. Capaz que no es la idea tampoco, pero no nos quedemos con ese primer fracaso, démosle un poquito de pelea, porque no sabemos si después del otro lado realmente está la victoria, o capaz que no, que hay que perder a veces, pero no nos quedemos con la primera derrota. Claro, claro, eso es así. Además, yo creo que es muy importante el decir, creo que el mayor enemigo que tiene un escritor es él mismo. O sea, totalmente. Y creo que es algo que nos persigue casi siempre, el impostor de, pero tengo yo potestad para hablar de esto, pero, y esto tal, y esto me va a salir bien. Eso creo que es algo que persigue a todos los escritores y creo que es algo eterno. Pero hay que luchar con eso y decir, sí que valgo, tengo tu caso, tienes un público grande. Tengo mis novelas, hay gente que no le gustarán, pero hay mucha gente que le gustan. Exacto, Algo estaré haciendo bien. uh-huh, No, hay que intentar subirse un poco, de decir, venga, va, exacto. ánimo. Y que nos Que, quedamos mirando lo negativo y es como, pará, o sea, hay gente que no le gusta, ok, pero hay gente que sí, claro, y muchas veces incluso es la mayoría. O sea, es que claro.
10 comentarios diciéndote que es la leche y uno que no, y tú te quedas con los que me ha dicho que no le ha gustado, y los otros qué, a los otros les ha encantado. Entonces hay que pelear con eso a tope, y eso es algo que seguro que tu yo del pasado te habría agradecido que le dijeras. Yo creo que sería un buen consejo, ¿eh? Y bueno, yo creo que te quería preguntar también por el lado oscuro, porque creo que estas redes sociales y todo esto tiene cosas buenas, los cursos tienen cosas muy buenas. A mí los libros me han dado cosas súper chulas, firmas, tal, no sé, momentos que yo creo que se te quedan, sea el que sea. Pero también tiene un lado, pues eso, ¿no? A lo mejor hay días que estás muy frustrado, tal, tiene su lado plot. Y te quería preguntar qué es lo que peor llevas o menos te gusta del mundo de los libros. Eh, Creo que a veces es encontrarme con gente que quiere todo servido. Me encuentro con comentarios, yo tengo esa tendencia que es algo personal, no puedo ver el cosito que tengo un mensaje, que tengo un comentario, como que tengo que responderlo. Entonces, claro, hay veces que me llegan algunos comentarios, algunas preguntas, que es como, ¿querés que te escriba el libro? No sé qué me estás preguntando, ¿no? Entonces, y como que estoy desde un lugar de que digo, ¿pero de verdad me estás preguntando esto? A veces trato como de ejercer un poco la compasión y decir, bueno, ok, capaz que es una persona que sinceramente no sabe nada y que piensa que yo le voy a dar la respuesta, y también es parte de mi trabajo como guía, no me gusta decirme profesora, pero bueno, como guía, de ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pensás de esto? ¿No? Porque creo que es más fácil, obviamente, preguntar, che, ¿qué hago con esto? Y la realidad es que, bueno, a veces también me pasa que en mi canal de YouTube, que bueno, a veces yo sé que peco porque a veces tengo tanto contenido que no lo comunico, porque la realidad es que tengo mucho. Entonces, claro, hay veces que llega gente que me pregunta cosas y está en YouTube, buscalo en YouTube. Como que digo, Claro, empezá por ahí, que tengo un montón, pero bueno, el tema es ese, que me encuentro con gente que tal vez es como que piensa que o es algo más simple, o incluso me ha pasado algo transaccional, porque me han llegado tipo algunos mensajes de, me gustaría hacer, tengo una idea para una novela, vos me ayudarías a escribirla, ¿no? Y tal vez no es como, o sea, no es mi foco, porque, digamos, hay escritores que son como los escritores fantasmas, los ghostwriters, que vos decís, bueno, por ahí vos dame la historia y yo te la escribo, y está perfecto al que le gusta, pero la realidad es que, digamos, por lo menos mi nicho o lo que yo estoy enseñando tiene que ver con que, bueno, yo te doy muchas herramientas para que vos las uses y para que vos tomes las decisiones, porque al fin y al cabo, el que va a escribir la historia sos vos, no yo. Entonces, y también tiene que ver con gustos, porque yo por ahí, no sé, hay algunos de los chicos de la comunidad, cuando a veces hago los análisis de capítulo, y le digo, bueno, tiene que tener menos de 2000 palabras, y medio que se enojan, porque con ¿cómo 2000 palabras, que es re poquito? Bueno, es lo que a mí me gusta, y acá se hace lo que a mí me gusta, entonces es como que, bueno, ¿a vos te gusta escribir capítulos largos? Perfecto. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como empezar, como decía, ¿no? A asumir ese rol de escritor y de hacerse cargo de las cosas que a uno le gusta y formarse en lo que realmente a uno le gusta. Pero bueno, sí, existen esos comentarios que de repente, por ahora, por suerte, nunca tuve un hate que me venga a decir algo malo, pero sí tengo, yo digo, esos comentarios de como que esperan que les den las cosas servidas, y es como, me choca porque es como que yo jamás esperaría que me den algo servido, y por ahí tiene que ver más que nada con mi forma de ser, entonces de repente digo, claro, ¿cómo? No. claro, claro. También es como una pregunta muy desesperada, ¿no? Es como, a ver, es que no estás entendiendo nada, porque realmente, o sea, si yo te doy aunque te diese una respuesta que no te la puedo dar, pero Claro, aunque te diese una respuesta sin reflexión, no vale nada. exacto. Si tú no has reflexionado en lo que ¿por qué te está pasando esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? No, dámelo hecho. Vale, te lo doy hecho, mañana te va a pasar otra vez. Exacto, O sí, sea, sí. vas a tener el mismo problema. Pero Ujú. yo creo que eso es a la desesperada, ¿no? Es como decir, por favor, que alguien me lo resuelva porque yo ya, pues eso, apoyarte un poco en que a lo mejor no tiene la experiencia o Exacto. intentar mirarlo un poco así. Pero sí, entiendo que tiene que ser una cosa un poco tal. Y sí, toca madera que de momento no tengas ningún hater porque ya sabes que Internet hoy por hoy es Ahí están, sí, un sí, sí. caos Pero y ujú. hasta yo tengo alguno, pero ya los bloqueas y ya. Pero y quiero decir que tú tienes mucha más repercusión y, o sea, que es tener suerte, o sea, que también eso se agradece.
Yo creo que tienes una comunidad bastante limpia en ese aspecto y bastante buena. Y bueno, pues si quieres te puedo preguntar un poquito por ese aspecto de sobre tu comunidad, que tienes una comunidad grande aquí en Instagram y sobre todo en YouTube tienes una cuenta muy fuerte. Y bueno, te quería preguntar un poco cómo se construyen cómo has construido tú esta comunidad. Si tuvieses que empezar de cero en redes sociales, Eh, ¿qué crees que podrías hacer? Yo ¿Qué creo deberíamos que, hacer para empezar? yo creo que hoy está de moda ser uno mismo. Yo creo que las cosas que me han pasado con la comunidad de los vivos que he hecho, que al principio también me daba como un poquito de cosas hacer los vivos, porque de hecho estos vivos así, cuando al principio los empezaba a hacer, de hecho cuando a veces, o sea, lo gestionaba yo, ¿no? Porque bueno, hoy vos te acercaste a mí y me pediste para hacer esto, que te agradezco. Y antes, bueno, yo también era como que trataba de buscar ese vivo y demás, y era como bueno, ver que la espontaneidad, ¿no? Me daba mucho miedo de decir, de quedarme en blanco y no saber qué decir. Y hoy en día me río de esas cosas. Entonces, me pasaba que el otro día estábamos en el vivo haciendo lo del primer capítulo y me trabé con las palabras, no me salía, no sé, estaba escribiendo y no me salía, y me reía de que no me salía como se decía una palabra, que creo que era, estábamos haciendo el ejercicio, estábamos escribiendo todos juntos, esta premisa que habíamos armado, y yo sabía que era una que, por ejemplo, que era, yo le había puesto marcapelo y me lo había puesto como, no se dice así. Y cuando volvimos, porque era un ejercicio que habíamos cortado, le digo, che, ¿cómo se dice? Porque no me sale, era marcapelo, no es el coso así, tratando de definir hasta que uno me dijo, guarda pelo, no sé, ay, sí, y me reía de eso, de que no me salía la palabra, ¿no? Cuando en otra situación era como, no, yo que soy la que enseña, ¿cómo no vas a ver? ¿Entendés lo que Claro. es eso? Y la realidad es que sigo siendo una persona que se equivoca. Y también creo que una de las cosas que más me ha salido bien es el hecho de que muchas de las cosas que las hago porque en realidad me río yo misma. Hay veces cuando me edito en videos que saco en los blogs, a veces me río muchísimo de las pavadas que digo, de las cosas que me pasan, y creo que pasa por eso, por disfrutar lo que uno hace y mostrarse genuino. Y creo que cuando pasa eso, obviamente que va a llegar gente que le guste eso, ¿no? Lo que vos sos. Y también va a haber gente que no, y que no resuene con vos. Pero yo creo que mucha de la gente que no resuena con vos es que hay algo que vos estás haciendo que le refleja en algo que la otra persona no tiene, quiere, no tiene, lo que fuera. Y bueno, pasa con nosotros. Cuando hay alguien que del otro lado no te gusta, es como, ¿qué me está reflejando? Que no estoy queriendo ver. Entonces es Claro. empezar a amigarse con uno mismo. Y también lo que me pasó a mí el año pasado, de que me frustré. No, yo digo, no puede ser que yo sé planificar toda una novela, que te sé armar los personajes, que te sé hacer un montón de cosas, y no me salen las dos novelas que quiero escribir. Y me sentía como que tenía ese miedo de contar eso, porque es como, ¿cómo quedo yo la que está enseñando, che, yo te estoy diciendo cómo hacer esto y a mí no me sale? Y fue como amigarme con ese fracaso y decir, bueno, sí, y no me sale. Sí, te enseñé todo esto y no me sale, mira. Y Claro. creo que es eso, es amigarse con uno. Claro, claro. O sea, total. Yo creo que es algo muy importante y que a mí al menos me viene muy bien porque es de lo que más cuesta, ¿no? Yo soy una persona que me cuesta mucho mostrar cualquier debilidad. Soy muy férreo en eso, o sea, es como, no, a mí esto tal. Y si no me sale, pues me aguanto y no es así, ¿no? Y creo que es muy importante y tengo que empezar a aplicarlo. Por ejemplo, a mí se me da fatal comunicarme por las historias. O sea, creo que soy buen comunicador en general y creo que es un contenido que está bien, pero es como, ya, ¿cómo voy a estar aquí con las historias Espontáneo. diciendo qué estoy haciendo, no sé qué? Me siento como, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y hay que superar un poco eso. Y que yo creo que es eso, que a vos lo que te pasa, por lo que estás contando, es que cuando vos lo tenés, cuando vos armás tu contenido, los videos que haces, lo que, bueno, vos tenés como los armás, no es que te sentaste a grabar y se te ocurrió y lo hablaste, no, lo armaste, lo pensaste, todo. La historia, cuando compartimos así, es más espontánea, es como, hola, sí, ¿qué tal? Me levanté, y hay veces que digo, hay veces que últimamente a veces me pasaba que no tenía ganas y no parecía, porque tampoco iba, tampoco es, hola, ¿qué tal? Buen día, y todo el tiempo Claro, una tortita así. No, la realidad es que no tengo ganas. El otro día estábamos haciendo, que acá en Argentina estaba el hot sale, que era como unos 3 días de descuento, y era el último día que había tenido un día terrible en el trabajo, bastante cargado,
Y estaba al final del día que dije, "Ay, tengo que decir, recuerden que hoy es el último día para aprovechar", y dije, me anoté, o sea, subí la historia, dije, la verdad estoy re cansada, les dejo acá el link, ya saben lo que tienen que hacer, chao. ¿No? Entonces es también mostrarse, como decía, ¿no? Genuino y creo que esa energía que uno da cuando uno es genuino, incluso por ahí al principio cuando uno dice, por ahí no te sentís cómodo, decís, ¿a quién le va a importar lo que estoy desayunando? Yo a veces me estoy mostrando cuando estoy desayunando y digo, hola, ¿qué tal? Buen día, bueno, ayer hice esto, ¿a quién le importa? Los que están ahí, lo que te están viendo es porque le importa, porque queda tranquilo que al que no le importa te va a dejar de ver o te va a comentar algo que no le corresponde. Pero bueno, creo que pasa por eso, pasa por empezar a disfrutar lo que uno hace y bueno, ir empezando a encontrarle la vuelta, pero hay que dar ese primer paso. Claro, claro. O sea, totalmente. Es algo que de verdad espero empezar a aplicarme porque me pasa, tío. Ya te digo, es lo que tú dices. Es en plan, planifico un vídeo, tal cual, lo grabo, lo edito, todo calidad. Pero es como luego no me sale el decir, bueno, pues aquí estoy haciendo tal cosa. Es lo que tú dices, parece que no. Y hay gente que le interesa porque puede aprender, te ve más en tu faceta tranquila, Exacto. sin que estés grabándote en un vídeo expresando algo, porque yo en un vídeo es como, bueno, pues quiero enseñarte esto, quiero que tú este vídeo pues te sirva, ¿no? Pero en las historias es como puedo hablar de algo que no sirva. Encima es que es una cosa chocante porque soy una persona que me gusta hablar. Pero es que no me gusta hablar, que yo me puedo Pero comunicar. podrías empezar, si querés, te lo propongo, a de repente decir, bueno, empezar a hablar de lo que vos estás haciendo. O sea, no necesariamente de decir como por ahí querés contar, que si hoy estoy armando el video que va a salir me estoy preparando un reel, y mira, hice este medio guión, qué sé yo, y por ahí es ese detrás de escena que hace que incluso se comunique más ese valor, porque nosotros porque estamos de este lado y sabemos todo el trabajo que conlleva, pero por ahí del otro lado piensan que pusiste la cámara ahí, filmaste y lo publicaste. Y no, entonces por ahí empezar, te la tiro, fíjate, a mostrar ese detrás de cámara y capaz que te empezás a sentir un poco mejor porque de alguna forma es un poquito estructurado, porque vos estás mostrando lo que estás por hacer, entonces no te sentís como que estás Claro, medio fuera del elemento. claro. Y lo tengo que hacer porque encima siento que sería una forma de transmitir mejor valor, porque yo soy como una persona que está ahí fabricando, ¿sabes? Es como pum, 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 y tomo un vídeo de calidad tal que sirve, pero es como lo máximo que hago es, vale, ya lo he publicado, toma, aquí lo tienes en historias, en plan, ya lo ves tú cuando puedas. Y es como, a lo mejor si le das ese hype, decir, pues estoy haciendo esto, pues tal, pues claro, Exacto. le das un poco de entender el contexto de lo que estás haciendo, ¿no? Es, toma, contenido, 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 pero no cómo me comunico, ¿sabes? Hay una barrera ahí, entonces tengo que empezar a comunicarme. Te agradezco el consejo y voy a empezar a aplicarlo porque yo creo que puede estar bien y qué sé yo, como nos seguimos, pues seguro que algún día me ves por las historias haciendo el ridículo, seguro. Pero bien a gusto, o sea que genial. Oye, pues de verdad, este aprendizaje sobre redes sociales me sirve y yo creo que a la gente que nos está viendo también le puede servir mucho porque creo que los escritores de hoy por hoy tienen que estar en redes sociales, tienen que moverse y tienen que buscar un poco de espacio, aunque sea, que no te digo que es la comunidad de Nadia, pero pues tener una comunidad chiquitita y pasarlo bien y ya está. Es Pero que, ayuda, ¿no? A estar es presente que y sí. me Y aparte explico. también es como que uno tiene ese contacto con el otro y empezar por algún lado, y hoy en día sobre todo es como que uno ve, que incluso las editoriales mucho también lo ven, es como uno se mueve en las redes, porque la realidad es que más allá de que nosotros amemos a los libros y escribir historias sea nuestra pasión, es un negocio para la editorial. Si la editorial no vende, no va a invertir. Entonces es aprender, capaz que a veces por ahí desde el escritor, porque por ahí desde, pienso, ¿no? Desde los lectores, bueno, sí, leí un libro o una reseña, como que parecería más fácil el contenido. Y es como que desde el escritor, ¿qué hago, no? Y creo que hay muchas personas, muchos lectores incluso, que también a veces les gustaría saber ese detrás de escena. Entonces, por ahí, publicar en el feed o en historias, contar obviamente lo que uno está haciendo, ese detrás de escena, y capaz que a partir de ahí también es como revalorizarse a uno mismo. Porque como yo decía, hasta que uno realmente no lo comunica, no lo saca de la cabeza, no se da cuenta de todas las cosas que hace, entonces, es mostrarte, sí, estoy haciendo todo esto y es asumir de vuelta ese lugar que uno quiere emular en algún momento, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que eso es importante porque le haces llegar a la gente el mensaje, porque hay muchas veces que te frustras en plan de,
Buah, es que esto que estoy creando creo que va a ser buenísimo tal cual. Y luego es como, pero porque la gente no lo ve o lo ve menos que otra cosa, tal. Y es como, a ver, es que a lo mejor no me he comunicado. No le he expresado a la gente que este post va a ser importante porque les va a ayudar a tal, les va a ayudar a cual. Yo Ujú. solo lo he soltado ahí y me he ido, ¿sabes? He cerrado y me he ido. Y claro, la gente es como, pero no se da cuenta. Entonces, comunicarse, romper la barrera un poquito. Ahora mismo la estamos rompiendo en otro país, pero bueno, pues ya me conoces un poco, yo a ti también. Es una manera de comunicarse con la gente. O sea que no hay que tener miedo a comunicar porque no estamos haciendo nada malo, no hay que avergonzarse de estar en redes, es algo positivo y si lo empleas bien, claro. Y que te puede ayudar como escritor a conocer mucha gente que también le gusten los libros, a formar un poquito de esa comunidad que es súper importante. Así que bueno, para cerrar un poquito con la entrevista, voy a las preguntas finales, que es primero nuevos proyectos que nos quieras contar o puedas adelantar de aquí a corto o medio plazo. Bueno, hay uno que es el más grande, que es el de la sangre del Quinto Eterno. Es una historia de fantasía que él había contado que va a tratar sobre vidas pasadas. Va a tener es un poco más grande que las vidas pasadas, pero fue como el elemento que me cayó y que dije, ah, con esto puedo conectar, porque fue una historia que fue mutando y claro, tenía tantas partes que dije, ¿cómo las puedo juntar? No las puedo juntar, tengo que elegir por un camino porque no puedo escribirlas a todas. Resulta que sí. Con lo de las vidas pasadas dije, ¿sabes qué? Las puedo conectar a todas. Y la realidad es que es un proyecto que me da como un poquito de miedo, porque de vuelta es una fantasía que voy a hacer otra vez, una fantasía media épica, y va a tener muchos personajes, entonces estoy pensando que ya no va a ser un libro solo, y el hecho de nunca escribí una saga, las veces que escribí un primer libro y fue porque, bueno, me pidieron un segundo y bueno, pude encontrar la manera de escribir un segundo, pero nunca lo pensé como una biología, ni una saga, ni una trilogía. Entonces la realidad es que me da un poquito de miedo, pero bueno, abrazando ese miedo y algo va a salir. Genial, genial. Pues oye, estamos atentos, por supuesto, al proceso de escritura y luego cuando podamos echarle un ojo como lectores y disfrutarlo, muy atentos, por supuesto, y pues a todo lo que hagas como Nadia profesora, que no quieres decirlo así, pero Nadia profesora, que también va a estar guay. Ahora, bueno, pues vamos a pasar con la pregunta del anterior invitado, que es, ella dejó una pregunta sin saber quién iba a venir siguiente, y entonces, pues yo te la hago a ti y tú me dejarás una pregunta para la persona que venga después de ti, que tampoco sabes Perfecto. quién es. Entonces, yo creo que esa dinámica puede estar guay. Y te hago la pregunta de... Te podré dar pista, ¿eh? Si quieres te podré dar Ok. pista. Si necesitas. La pregunta que dejó la anterior invitada fue la siguiente. ¿Cómo fue para ti, o sea, que describas un poco sentimentalmente, el momento en el que tú publicaste tu primera novela? Las sensaciones, a lo mejor, no sé si en el momento de publicar, de recibir el libro, no lo sé. ¿Cómo fue esa sensación Eh, primigenia? Me acuerdo, el libro se llamaba Sentimiento Hostil, fue el primer libro que publiqué, y el libro nace encima, porque obviamente el nombre lo dice todo, fue a partir de una relación amorosa que no salió como uno esperaba, y bueno, yo quise publicarlo como sea, y lo mandé a cualquier lado. Cuando digo cualquier lado, es cualquier lado. O sea, tipo, mandé a editoriales que ni siquiera estaban publicando ni ficción. Yo no importa, lo mandé. Mandé todo entero. Bueno, todo mal. La cuestión es que dije, no me quedé con eso y bueno, busqué, fue una de las primeras coediciones que hice, busqué una editorial X que le pagué lo que pude pagar y bueno, tuve mi primer libro, que de hecho encima lo tengo acá porque es el libro que yo lo adoro, porque obviamente fue mi primer libro, pero esta portada la hice yo y de hecho se puede ver, toda esta marquita blanca es del paint que yo fui como recortando, toda la parte así, la fui unificando. Y fue la verdad que cuando yo recibí el libro, me acuerdo que yo en ese momento estaba trabajando en McDonald's y había llegado a mi casa y yo todavía no estaba, entonces mi prima me había armado como todo un caminito para que llegara a ver la caja que había llegado a casa y la realidad que eras como, eh, es, es de verdad, ¿no? Que creo que eso es lo que nos da el poder tener algo en físico, de decir, posta que lo escribí yo. Obviamente que uno puede sentir esa sensación cuando terminó de escribir y ve que, wow, cuántas palabras y demás, pero hay algo mágico con el libro en la mano
que es Total. como, es, es real posta, esto es mío, ¿no? Así que fue un momento de mucho orgullo. El libro físico, ese momento es increíble. Tocar tu libro por primera vez, brutal, brutal, brutal. Muy bien, pues Nadia, si quieres, pues nos puedes dejar una pregunta que le haremos a la siguiente persona invitada. No sé si quieres. Eh, Uf, ya sé, ya tengo aquí quién es. ¿Quieres alguna pista o simplemente quieres lanzar una pregunta? me voy a mandar a hacer una pregunta que por ahí es también para conocer cómo escribe el otro escritor, ¿no? Porque es como que a mí me pasó que yo siempre escribí desde las cosas que a mí me pasaron, ¿no? Entonces es como desde qué lugar escribe sus novelas, ¿no? Obviamente que siempre tenemos como una parte nuestra cuando escribimos. Pero hay algunos escritores que realmente se pueden abstraer mucho y pueden escribir una historia de personajes X y las cuentan y las construyen y salen bien. Así que me encantaría ver si hay otro escritor por ahí que de repente es como que no, necesita cosas que le han pasado, obviamente siempre contados de la ficción, pero siempre desde algo propio que lo cuenta o lo procesa a través de los libros. Así que desde qué óptica escribe sus novelas, si hay algo suyo en el medio. Genial, genial. Vale, pues le dejamos esta pregunta a la siguiente persona que vendrá la semana que viene y a ver qué nos contesta, ya te diré. A ver qué nos puede contar. Muy bien, pues bueno, esto es un poco todo. ¿Hay algo que tú quieras comentar? ¿Algo que me quieras preguntar a mí? Me ¿Alguna encantaría cosa? saber si, porque hay algo que a mí me encanta conocer, es cómo trabajan los otros escritores. No soy amante de los procesos creativos y sé que no hay un único proceso creativo, es el que hace el escritor. Así que me encantaría que me cuentes cuando te viene una idea, ¿qué haces? ¿Son más de planificar? ¿Son más más de brújula? ¿Cómo te manejas cuando te llega la idea? A ver, para mí tiene que tener, o sea, la idea en sí es como que tiene que tener un periodo como de madurez. Tengo que atar varias Ok, ideas. Una idea sola no me sirve. Tengo una idea, la apunto y de momento se queda ahí, pero hay normalmente un día, un momento en el que por otra cosa termino de unir varias ideas que tengo apuntadas y digo, vale, esto puede ser un camino. Y entonces es cierto que es un poco híbrido porque me gusta escribir, porque creo que es una fase creativa que si planificas mucho se puede llegar a morir, pero sí que es cierto que es como, vale, cuando llevas 2 o 3 capítulos es como, vale, ya he sacado aquí lo que quería sacar, tengo sentada una base y ahora necesito planificar un poquito. Es decir, necesito saber el final, necesito saber tal, necesito saber cuál. Yo me gusta escribirme como un escritor faro, porque es como que veo la luz ahí y sé que tengo que ir pom, 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 dirigiéndome por ahí, pero no soy capaz de cuadrar todo, de esta escena va a ser así, esta escena ok, va a ser así. Sé que sí. de aquí a un capítulo tiene que pasar esto. O sea, este personaje tiene que morir por esto. Pero, ¿cómo voy a llegar ahí? Pues bueno, voy Ay, descubriendo un... me encantó esa analogía que hiciste, lo del faro, ¿no? Porque obviamente cuando uno está en el mar encima que es abierto, enorme, es como que ni siquiera tenés como un camino, como por ahí un mapa uno piensa, un bosque que por ahí uno puede armar un camino, Claro. pero en el mar es como incluso como más grande todavía, así que bueno, gracias por compartirme, me encantó. No, no, nada, nada. Sí, por eso yo es como una versión híbrida. No es ser mapa ni tampoco brújula. No sé, es una cosa y invento raro. Y pues nada, poco más. Que para mí ha sido un placer tenerte aquí. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias de vuelta por el espacio, por permitirme meterme así un poquito en tu comunidad y como un mensaje para todos, recuerden de no bajar los brazos, que hay veces que nos podemos encontrar con algunos problemitas en el camino, pero es cuestión de seguir avanzando, que de eso se trata. Una chica en busca de venganza, un pasado misterioso, un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.